Queridos internautas, esta es una pequeña intervención sobre el tema de la conversión durante estos meses de vacaciones, aunque ahora en septiembre ya volveremos a dar las clases sobre Zohar. Pero tenemos muchas preguntas sobre el tema de la conversión y quizás los conceptos no son claros y quisiera pues desarrollar un poquito en unos minutos dicho concepto. Entonces, según la Kabbalah, la conversión no existe. Este es el primer concepto de base que hay que conocer. O se tiene un alma judía o no se tiene un alma judía. Pero no existe alguien que no tiene un alma judía que se convierta y que adquiera un alma judía. Eso no existe. Pero primero hay que definir qué quiere decir alma judía. Pues, ¿qué es un alma judía? Es un recipiente capaz de abarcar una supraconciencia que provee el estudio profundo de la Torá. No todas las personas que estudian la Torá acceden a esa comprensión profunda. Hay que tener un tipo de recipiente de conciencia capaz de abarcarlo. Eso se llama alma judía, nada más. Lo que hace un tribunal rabínico cuando procede a una conversión es detectar si de verdad ese recipiente existe. Y en caso de que lo hayan detectado, entonces ratifican que esta alma es judía. Eso es lo que se llama la conversión. Ahora, para entrar en el pueblo de Israel y ser capaz de abarcar dicha conciencia, hay que entender que, debido a temas de reencarnación, una persona que en una vida anterior fue judía, pues debido a un tikkun, un karma anterior, se haya reencarnado en un cuerpo no judío y una familia no judía. Entonces, lo que no es judío en ese caso es el cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es una funda que tiene, en el sentido metafórico, una capacidad de ensancharse hasta el nivel de poder recibir esa alma judía con esa supraconciencia. Y entonces, si ese cuerpo no tiene esa capacidad de ensanche, hay que ayudarla. ¿Por qué medio? Pues el tribunal rabínico, después de hacer el examen y ratificar que esa alma es judía, va a ayudar a ensanchar la energía de ese cuerpo para que la totalidad de esa alma que ha entrado de manera incompleta en ese cuerpo, pues ese cuerpo se ensanche suficientemente. ¿Por qué vía? Por la vía del mikveh, que es el baño ritual, con las meditaciones adecuadas, después de un examen donde se ha detectado pues los conocimientos de halajot, es decir, de leyes, y los conocimientos sobre la historia del pueblo judío, y los conocimientos sobre las verdaderas intencionalidades y la capacidad de adquirir una conciencia más elevada, entonces te dictaminan que tienes que ir a un mikveh. Y después del mikveh es cuando te dicen bienvenido al pueblo judío. Eso es la conversión. Entonces, según la ley judía, solo es judío aquel que nace de madre judía o aquel que se ha convertido ante un tribunal rabínico ortodoxo reconocido y que después ha pasado por el mikveh, como he dicho. Entonces, ¿por qué se puede entender que uno es judío porque nace de madre judía o porque ha pasado por el mikveh? ¿Cuál es la analogía? Pues la madre judía es la que da en el útero, dentro del líquido amniótico, que es como un pequeño mikveh, es la que da la capacidad de ensanche de ese cuerpo para que pueda entrar la totalidad de esa alma que va a generar una supraconciencia. La persona que no tiene una madre judía y que no es judío, entonces va a entrar en otro líquido amniótico llamado el mikveh, que tiene como numerología un nombre de Dios que es Aleph Lamed Pe He 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 Yud Vav Dalet He He, que tiene la misma numerología que la palabra mikveh. En realidad está entrando en el líquido amniótico de Akadosh Baruj Hu. Y entonces Akadosh Baruj Hu va a sustituir el líquido amniótico de la madre judía por el
entre paréntesis, el líquido amniótico de Akadosh Baruj Hu, y entonces esa persona se la puede considerar como que ha nacido ya no de madre judía, sino de un líquido amniótico de Akadosh Baruj Hu, valga la metáfora. Por eso se dice que solo es judío aquel que ha nacido de madre judía o aquel que ha pasado por un mikveh, cuya numerología es el nombre de Dios. Un alma que siente que es judía, pero el cuerpo no lo es. ¿Qué tiene que hacer para hacer esa conversión, hacer ese proceso? Bueno, primero, el contacto con el judaísmo, con la sabiduría judía, no es nunca casual. Una persona que no es judía entra en contacto con la sabiduría judía porque Akadosh Baruj Hu, el creador, ha creado pues un encuentro con un colectivo judío que estudia o que le ha enseñado algún rito judío que le ha llamado la atención, véase que ha vivido un Shabbat con una familia judía, o véase que ha estudiado un curso con un judío, o que ha estudiado en internet un shiur con los judíos, que saben. Entonces, este encuentro no es casual. Luego, si el contacto con los secretos del cielo le atraen al punto que ya siente una atracción, pues como la miel atrae a las abejas, pues entonces tiene que ir a ver al rabino de su ciudad y tiene que ver si existe una escuela de estudio para acercarse al conocimiento de lo que es pues el rito judío, las leyes judías, el porqué de las leyes judías y también la evolución y elevación de su propia conciencia. A partir de ese momento, pues le viene una voluntad muy fuerte de convertirse y va a pedir, después de un año mínimo de estudio, o quizás más, va a pedir una fecha para convertirse, siempre y cuando esté avalada por el rabino de su ciudad. Y si en su ciudad no hay un rabino que tenga una escuela de conversión, pues tendrá que ir a una ciudad donde sí existe un rabino que le avale a la hora de presentarse ante un tribunal rabínico.